Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos. Qué inmensa alegría poder platicar con ustedes hoy. Me llamo Esperanza Guadalupe Ramírez, pero todos aquí en Guanajuato me conocen como Doña Espe. Tengo 73 años bien vividos y algunas historias que el tiempo no ha logrado borrar de la memoria. Nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia, pero hace casi 30 años que me establecí en este rinconcito bendecido de Guanajuato, donde encontré paz después de tanto sufrimiento. Hoy en día, mi vida es simple y tranquila. Cada mañana me despierto con el sol naciente, preparo mi cafecito en el fogón de leña que me empeño en mantener. El café en estufa de gas no tiene el mismo sabor. Ustedes saben eso, ¿verdad? Después, voy a cuidar mis plantas. Tengo un patio lleno de hierbas medicinales y flores coloridas que son mi adoración. Cada plantita tiene su nombre y su historia. Converso con ellas mientras las riego, créanme si quieren, pero las plantas nos escuchan, ¿eh? Los martes y jueves doy clase de bordado en la Asociación de Mujeres aquí en la ciudad. Empecé eso hace unos 15 años, cuando doña Consuelo de la farmacia me vio haciendo un trapo de cocina todo adornado y me preguntó si no quería enseñar a las demás señoras. Al principio era solo un grupito pequeño, 5 o 6 mujeres. Hoy, tenemos más de 20 alumnas, de todas las edades. Hasta hay jovencitas que vienen a aprender. Dicen que es terapia para la ansiedad. Y es verdad que funciona. Mientras bordo, me gusta contar historias de la vida. Las muchachas se quedan con los ojos bien abiertos cuando comienzo a hablar. Doña Espe tiene cada historia, dicen ellas. Y es verdad, mi vida daría para un libro, de esos gruesos que necesitamos 2 días para terminar de leer. Pero antes de continuar mi historia, quisiera hacerles una petición especial a ustedes que me están viendo. Cuéntenme aquí en los comentarios, ¿desde qué pueblito o ciudad me están viendo? ¿Y a qué horita del día encontraron este video? ¿Por la mañanita con el café, después de comer o ya por la noche? Yo siempre leo todos los comentarios y me hace tan feliz saber de dónde son ustedes y cuándo sacan un tiempito de su día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿eh? Vamos a crear una cadena de cariño. Saben, mis queridos, mi vida no siempre fue este mar de rosas que es hoy. Hubo un tiempo en que viví una pesadilla dentro de mi propia casa, un tiempo que me hizo conocer lo peor del ser humano, pero que también me enseñó sobre la fuerza que uno ni se imagina que tiene dentro de sí. Es de esa fuerza de la que quiero hablar hoy, de la fuerza de una niña que necesitó crecer demasiado rápido para sobrevivir. La historia que voy a contar no es fácil de escuchar, ni fue fácil de vivir. Es una historia sobre cómo una niña de 14 años encontró una manera de librarse del monstruo que vivía bajo el mismo techo que ella, usando solo la inteligencia y el valor que Dios le dio. Porque, a veces, mis queridos, es en las situaciones más difíciles donde descubrimos de lo que somos capaces. Nací en Dolores Hidalgo, en una casita sencilla de adobe, de esas con piso que hacía ruido cuando uno pisaba. Mi padre, Heriberto Ramírez, trabajaba en los campos de maíz que eran el sustento de mucha gente en aquella época. Hombre trabajador, llegaba a casa con las manos callosas, pero siempre traía una sonrisa en el rostro y cuando podía, un puñadito de dulces típicos para mí y mis hermanos. Mi madre, Socorro Juárez de Ramírez, era costurera de primera. Hacía vestidos para las muchachas del pueblo y remendaba la ropa de los trabajadores de la región. Con los retazos que sobraban, ella hacía muñecas para mí y para mi hermana menor, la Lupita. Éramos 4 hermanos, yo, la mayor. Después venía Toño, que todos llamaban Toñito, Lupita, y el más pequeño, Miguelito, que no llegó a conocer a nuestro padre. Nuestra casa era pequeña pero acogedora. Tenía 2 habitaciones, una para mis padres, otra donde nosotros 4 hermanos nos apretujábamos en 2 camas. La cocina era el corazón de la casa, con un fogón que calentaba todo en los días de frío y una mesa larga donde hacíamos las comidas y yo hacía las tareas de la escuela. En el patio teníamos algunas gallinas, una huerta pequeña y un árbol de tejocote que era la alegría de los niños cuando daba frutos. La vida no era fácil, pero era buena.
Nos despertábamos con el canto del gallo y dormíamos temprano, después de que mi padre contaba alguna historia que él inventaba en el momento. Las historias siempre tenían animales del campo que hablaban y enseñaban lecciones sobre honestidad y bondad. Me encantaban esas historias y guardé muchas de ellas en la memoria para contar a mis propios hijos y nietos años después. En la escuela yo era aplicada. La maestra Carmela decía que yo tenía facilidad para los estudios y que debía continuar después de la primaria, quizás hasta hacer la secundaria, en la ciudad grande. Yo soñaba con eso, ¿saben? Soñaba con ser maestra, igual que ella. Mis días de niña estaban llenos de juegos sencillos. Jugábamos a la rayuela en el patio. Jugábamos a la ronda cantando a la víbora de la mar. Saltábamos la cuerda y hacíamos muñecas de mazorcas de maíz. Mi mejor amiga era Rosita, hija de don Felipe, que tenía la tienda de la esquina. Vivíamos juntas, parecíamos hermanas. Ella me enseñaba a hacer trenzas en el cabello y yo le enseñaba a bordar, arte que aprendí con mi madre desde los 6 años. Los domingos íbamos todos a misa en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores. Después, cuando se podía, comíamos nieves en la plaza. Era un lujo raro, pero mi padre se empeñaba siempre que podía. El domingo es día de alegrar el corazón, decía. Fue precisamente un domingo, cuando yo tenía 9 años, que mi vida comenzó a cambiar. Recuerdo como si fuera hoy. Estábamos regresando de misa cuando mi padre comenzó a toser, una tos fea que no paraba. Mi madre se asustó, pero él dijo que no era nada, solo polvo del camino. Pero no era polvo. Al día siguiente, la tos vino acompañada de fiebre alta. En una semana, mi padre estaba en cama, con una neumonía que las medicinas del doctor Jiménez, único médico del pueblo, no lograban curar. En aquel tiempo, el hospital más cercano quedaba en León, a casi 40 kilómetros de distancia. Cuando finalmente logramos llevar a mi padre hasta allá, ya era demasiado tarde. La enfermedad había tomado sus pulmones. Estuvo internado por 2 semanas, debilitándose día tras día, hasta que su cuerpo no aguantó más. Yo acababa de cumplir 10 años cuando me convertí en media huérfana. La muerte de mi padre dejó un agujero enorme en nuestra familia. De repente, mi madre se vio sola con 4 hijos para criar. Toñito, que solo tenía 8 años, intentaba ayudar haciendo pequeños trabajos en el campo, pero ganaba una miseria. Mi madre cosía día y noche, los ojos casi cerrándose de tanto sueño, pero aún así el dinero apenas alcanzaba para comprar comida. Fue en esa época que comenzamos a pasar verdadera necesidad. Hubo días que cenábamos solamente atole ralo con un poquito de piloncillo. Mi madre siempre decía que no tenía hambre para que sobrara más para nosotros, pero yo veía que se ponía cada día más delgada, más abatida. Sus ojos, que antes brillaban cuando mi padre llegaba a casa, ahora estaban siempre rojos de tanto llorar a escondidas. Un año después de la muerte de mi padre, mi madre conoció a Ramón Mendoza en una fiesta de la Independencia. Era camionero, transportaba productos agrícolas a Ciudad de México y otras ciudades grandes. Un hombre alto, de hablar pausado y manera simpática. Comenzó a aparecer en casa trayendo regalos. Un paquete de galletas rellenas para nosotros los niños, una tela bonita para mi madre. Decía que quería ayudar a una viuda tan bonita y trabajadora. Mi madre, pobrecita, veía en él una tabla de salvación para nuestra familia que se hundía en deudas. 6 meses después, se casaron en una ceremonia simple en la misma iglesia donde habíamos velado a mi padre. Recuerdo que Lupita lloró todo el tiempo, diciendo que no quería otro padre. Toñito se quedó con cara seria, sin hablar con nadie. Solo Miguelito, que era muy pequeño y apenas recordaba a nuestro padre verdadero, parecía contento con la novedad. En cuanto a mí, sentía algo extraño en el estómago, como un mal presentimiento, pero no sabía explicar qué. Al final, Ramón siempre había sido educado conmigo. Hasta me regaló un cuaderno nuevo para la escuela, cosa que no tenía desde hacía mucho tiempo. En la primera semana después de la boda, todo parecía bien. Ramón ayudó a reparar el techo que goteaba cuando llovía. Cambió algunas tablas podridas del piso, hasta pintó la cerca del patio. Mi madre sonreía de nuevo, y eso me hacía feliz.
Pero pronto las cosas comenzaron a cambiar. Fue sutil al principio, casi imperceptible. Una mirada más demorada en mi dirección durante la cena. Un cumplido que me dejaba incómoda. La mano que, sin querer, tocaba mi hombro o mi cabello cuando mi madre no estaba mirando. El tiempo fue pasando y aquellas miradas y toques accidentales de Ramón se volvieron más frecuentes, más atrevidos. Yo tenía 12 años cuando las cosas empeoraron de verdad. Lo recuerdo bien porque fue poco después de mi primera menstruación. Mi madre me había explicado lo básico, me había dado unos trapos que ella misma cosió para que yo usara, y dijo que ahora estaba convirtiéndome en señorita. Fue como si aquello hubiera encendido una luz en los ojos de mi padrastro. Una luz que me helaba por dentro. En aquel tiempo, nuestra casa ya había pasado por algunos cambios. Ramón convenció a mi madre de que necesitábamos más espacio, así que él mismo construyó otra habitación al fondo. Los muchachos se quedaron en un cuarto, yo y Lupita en otro. Él decía que yo, como la mayor, necesitaba privacidad ahora que estaba convirtiéndome en señorita. Poco sabía yo que aquella privacidad era lo que menos tendría en los años siguientes. Todo comenzó una noche en que mi madre necesitó quedarse en el hospital con Miguelito, que había cogido una neumonía grave. Ramón se quedó en casa con nosotros. Después de que Toñito y Lupita se durmieron, vino a mi habitación con una excusa cualquiera, diciendo que estaba preocupado por mí, que andaba muy callada. Se sentó en el borde de mi cama, pasó la mano por mi cabello. Yo estaba acostada, encogida como un animalito asustado, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a salir por la boca. «Esperanza, tú sabes que me gustas mucho, ¿verdad?», dijo con aquella voz pausada suya. «Eres la hija mayor, la más responsable. Tu madre está muy orgullosa de ti, y yo también». No pude responder, tenía un nudo en la garganta. «Ya te estás convirtiendo en señorita tan bonita. Necesitas aprender unas cosas de la vida». Su mano bajó de mi cabello a mi hombro y después más abajo. Cerré los ojos con fuerza, fingiendo que estaba dormida. Tal vez si él pensara que me había quedado dormida, se iría. Pero no fue eso lo que pasó. Lo que pasó aquella noche y en tantas otras después es algo que no puedo describir con palabras. No es que no lo recuerde. Recuerdo cada detalle, cada olor, cada sonido. Es que hay cosas que son demasiado difíciles hasta de pronunciar, que duelen solo de pensar. Aquella fue la primera de muchas noches en que Ramón venía a mi habitación cuando todos estaban dormidos. Al principio, tenía cuidado de no dejar marcas, de no hacer ruido. Decía que era nuestro secretito, que nadie me creería si lo contara, que me culparían a mí, dirían que yo lo había provocado. Y lo peor, decía que si yo lo contaba, haría lo mismo con Lupita, que en esa época solo tenía 9 años. Fue esa amenaza lo que me mantuvo en silencio. Yo podía aguantar cualquier cosa, y aguanté, para proteger a mi hermanita. Intenté contárselo a mi madre una vez, de forma indirecta. Dije que Ramón estaba metiéndose conmigo, que venía a mi habitación por la noche. Ella se enojó, me dio una bofetada. Dijo que yo estaba inventando cosas, que debería tener vergüenza de hablar así del hombre que estaba manteniendo a nuestra familia, que sin él todos estaríamos pasando hambre. Aquel día entendí que estaba sola en esta lucha. Toñito, mi hermano, comenzó a sospechar algo cuando yo tenía unos 13 años. Él me veía llorar a escondidas, notaba las miradas de terror que yo lanzaba a Ramón. Una noche me preguntó directamente: «Él te está haciendo algo, ¿verdad?». No necesité responder. Mi silencio y mis lágrimas lo dijeron todo. Mi hermano, que en esa época solo tenía 11 años, quiso enfrentar a Ramón. Le supliqué que no lo hiciera. «Él es mucho más fuerte que tú, Toñito. Te va a lastimar, y después será peor para mí». Él entendió, pero comenzó a intentar protegerme a su manera. Inventaba excusas para quedarse cerca de mí por la noche. Decía que tenía miedo de la tormenta y venía a dormir en el suelo de mi habitación. Funcionaba a veces, pero no siempre. En la escuela,
Mi rendimiento comenzó a caer. Yo, que siempre había sido buena alumna, ahora apenas lograba concentrarme. Me dormía en el pupitre porque pasaba las noches en vela, con miedo. La maestra Carmela llamó a mi madre para hablar. Dijo que estaba preocupada por mí, que parecía asustada todo el tiempo, que había perdido el brillo en los ojos. «Solo es fase de adolescente», mi madre respondió sin mirar directamente a la maestra. «Se está buscando, queriendo llamar la atención». Cuanto más pasaba el tiempo, más osado se volvía Ramón. Ya no se contentaba solo con las visitas nocturnas. Comenzó a acorralarme en rincones de la casa cuando nadie estaba mirando, a tocarme mientras yo lavaba los platos, a hacer comentarios indecentes sobre mi cuerpo delante de los demás, disfrazados de bromas. Un día, cuando yo tenía 14 años, mi amiga Rosita me vio llorando detrás de la escuela. Se sentó a mi lado y me preguntó qué estaba pasando. Algo en su mirada, en la genuina preocupación, hizo que casi le contara todo. Casi. Pero las amenazas de Ramón resonaban en mi cabeza. Lo que le haría a Lupita, cómo lastimaría a Toñito si supiera que yo había hablado. «Solo son peleas en casa», mentí. Rosita no me creyó. «Esperanza, te conozco desde que aprendimos a caminar. Sé cuando estás mintiendo». Desvié la mirada. «Hay cosas que uno no puede contar a nadie, Rosita, ni a las mejores amigas». Ella se quedó en silencio por un tiempo. Después dijo algo que nunca olvidé. «Cuando guardamos cosas malas dentro de nosotros, crecen como veneno. Si no puedes hablar, escribe. Escribe en un papel y quémalo después. Por lo menos no se queda todo atrapado ahí dentro». Aquel consejo cambió mi vida. Ese mismo día, tomé un cuaderno viejo de la escuela y comencé a escribir. Escribí todo, cada horrible detalle, cada noche de terror, cada amenaza. Escribí sobre cómo me sentía sucia, usada, cómo tenía vergüenza de existir. Escribí sobre cómo soñaba con huir, en llevar a mis hermanos lejos de aquella casa. Escribí y lloré hasta no tener más lágrimas. Cuando terminé, escondí el cuaderno en un agujero que descubrí bajo una tabla suelta debajo de mi cama. No tuve valor de quemarlo como Rosita sugirió. Aquellas palabras, por más dolorosas que fueran, eran la única prueba que tenía de que no estaba loca, de que todo aquello estaba realmente sucediendo. Las visitas nocturnas de Ramón comenzaron a seguir un patrón. Cada vez que regresaba de un viaje, después de pasar algunos días en la carretera con el camión, la primera noche era la peor. Era como si hubiera guardado toda la maldad para soltarla de una vez. Esas eran las noches que yo más temía. Con el tiempo, aprendí algunos trucos para intentar protegerme. Dormía con varias capas de ropa, apilaba objetos en la puerta que harían ruido si alguien entraba. A veces fingía estar muy enferma, con fiebre o dolor de estómago. Nada de eso servía mucho. Lo peor de todo era el ritual de humillación que él se empeñaba en mantener. No bastaba el abuso en sí. Necesitaba hacerme sentir pequeña, indefensa. Antes de cualquier cosa, me obligaba a arrodillarme frente a él, como si estuviera rezando. «Es para que aprendas tu lugar», decía. Aquel momento, de rodillas en el suelo frío, era casi peor que todo lo que venía después. Mi madre, mi madre. Creo que en el fondo lo sabía, o por lo menos sospechaba. Pero eligió no ver. Eligió la seguridad de tener un hombre en casa, un proveedor. ¿Cuántas veces la sorprendí llorando sola en la cocina, tarde por la noche? ¿Cuántas veces vi su mirada desviarse de la mía cuando Ramón salía de mi habitación? Era como si hubiéramos hecho un pacto silencioso. Yo no hablaba nada, ella no preguntaba nada. Los años fueron pasando, y aquella pesadilla se convirtió en mi rutina. Cuando cumplí 15 años, me di cuenta de que ya no era una niña asustada. Era una joven con rabia creciendo dentro del pecho. Una rabia que tenía que esconder, disfrazar con obediencia y miedo, pero que hervía por dentro como agua en el fogón. Ramón continuaba con sus viajes de camión, trayendo a veces regalos para todos. «Mira qué hombre bueno, piensa en todos», mi madre decía, orgullosa. Para los demás,
Traía dulces, juguetes baratos, listones para el cabello. Para mí, guardaba otras cosas que sucedían cuando todos dormían. El ritual seguía siendo el mismo. Entraba en mi habitación, me ordenaba arrodillarme, y después venía el infierno que duraba minutos que parecían una eternidad. Con el tiempo dejé de llorar. Las lágrimas se secaron, como si mi cuerpo hubiera entendido que no valía la pena gastar toda esa agua. Me quedaba quieta, mirando un punto fijo en la pared, esperando que terminara. Una noche, después de que saliera de mi habitación, me quedé pensando sobre cómo él se empeñaba en esa humillación, en hacerme arrodillar. Era más que un abuso, era una demostración de poder. Necesitaba verme de rodillas para sentirse poderoso. Esa revelación plantó una semilla dentro de mí, una semillita de rebeldía que poco a poco fue echando raíz. En la escuela, la nueva maestra, doña Teresa, me llamó después de clase un día. «Esperanza, eres inteligente, pero siempre estás con la cabeza en otro lado. ¿Pasó algo?» Negué con la cabeza, como siempre hacía. Ella continuó. «¿Sabes? Cuando yo tenía tu edad, también pasé por cosas difíciles en casa. Si quieres hablar, estoy aquí». La miré, sorprendida. Era la primera vez que un adulto parecía realmente entender que algo estaba mal, sin que yo necesitara decir nada. Pero aún así, no pude hablar. Las amenazas de Ramón estaban siempre presentes en mi cabeza. «Gracias, maestra», fue todo lo que logré decir. En esa época, mi hermano Toñito, que ya tenía 13 años, comenzó a enfrentar más abiertamente a Ramón. No decía nada específico sobre lo que sabía, pero cuestionaba órdenes, respondía de mala manera, se ponía entre mí y mi padrastro siempre que podía. A Ramón no le gustaba nada de eso. Un día cogió a Toñito respondiendo y le dio una paliza tan grande que el muchacho se quedó con el ojo morado por 2 semanas. «Esto es para que aprendas a respetar a quien trae comida a la casa», dijo, mientras mi madre lloraba bajito en un rincón, sin valor para interferir. Después de ese día, Toñito vino a hablar conmigo, con el ojo todavía hinchado. «Espe», dijo, usando el apodo de mi infancia, «tenemos que salir de aquí. Voy a juntar dinero, trabajar donde sea, y nos vamos. Llevamos a Lupita y a Miguelito con nosotros». «¿Y cómo vamos a vivir, Toñito? Todos somos menores de edad todavía». «No sé, pero nos las arreglaremos. Cualquier cosa es mejor que esto». Aquella conversación encendió una pequeña llama de esperanza. Toñito comenzó a trabajar después de la escuela, haciendo pequeños trabajos cargando bolsas en el mercado, ayudando en la carga y descarga de camiones. Cada centavo que ganaba lo escondía en un agujero en la pared, detrás de un ladrillo suelto en el cuartito de ellos. Mientras tanto, yo seguía escribiendo en mi cuaderno. Ya había llenado casi todas las páginas. Escribir era mi única válvula de escape, la única forma de no enloquecer completamente. A veces releía lo que había escrito meses antes y veía cómo aquella pesadilla había evolucionado, cómo cada vez era peor. Era como un diario de mi infierno personal. Una noche, desperté asustada por un ruido. No era Ramón. Estaba de viaje. Era mi madre, revisando mis cosas. Fingí que seguía dormida, espiando por la rendija de los ojos. Vi cuando encontró el cuaderno, escondido en aquel agujero bajo la tabla suelta. Mi corazón se aceleró. Ella se llevó el cuaderno y salió de la habitación. Me quedé acostada, paralizada, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a romper mis costillas. ¿Qué pasaría ahora? ¿Finalmente entendería? ¿Me ayudaría? ¿O me culparía de nuevo? No dormí nada el resto de la noche. Por la mañanita, cuando me levanté para ayudar con el café, mi madre ya estaba en la cocina. La miré, tratando de descifrar su expresión, pero actuó como si nada hubiera pasado. No mencionó el cuaderno, no habló nada diferente de lo normal. Aquella noche busqué desesperadamente el cuaderno en mi escondite, pero ya no estaba. Mi madre se lo había llevado. ¿Pero por qué? ¿Para enfrentar a Ramón? ¿Para protegerme? ¿Para quemarlo y borrar las pruebas?
La respuesta llegó 2 días después, cuando Ramón volvió de viaje. Todo estaba normal durante la cena. Él contando historias de la carretera, mi madre riendo de los chistes sin gracia, mis hermanos comiendo en silencio. Yo apenas lograba tragar la comida, imaginando lo que vendría después. Como siempre, todos se fueron a dormir, y yo me quedé en mi habitación, esperando lo inevitable. La puerta se abrió, y él entró. Pero había algo diferente. No estaba solo. Mi madre estaba con él. Me quedé mirando a los dos, confusa, asustada. Mi madre tenía algo en las manos. Mi cuaderno. «Encontré esto», dijo, la voz fría como nunca la había oído antes. «Mucha imaginación tienes, niña». Ramón tomó el cuaderno, hojeó algunas páginas y dio una carcajada. «¿Entonces es esto lo que andas escribiendo? ¿Historias de terror sobre mí?» «No son historias», logré decir, la voz temblorosa. «Es toda la verdad». Mi madre se acercó a la cama. «¿Verdad? ¿Tú crees que alguien va a creer esto? ¿Que mi marido, un hombre respetado, hace estas cosas contigo? Todos van a pensar que estás inventando, que estás loca». Fue en aquel momento que entendí. Mi madre no solo sabía, sino que era cómplice. Había elegido el lado de él. «Deberías agradecer», continuó ella. «Agradecer por tener un techo, comida en la mesa. Sin él no seríamos nada». «¿Y así es como le pagas? ¿Escribiendo estas mentiras?» Ramón puso el cuaderno encima de la cómoda. «¿Sabes qué pienso, Socorro? Pienso que la niña necesita aprender una lección, aprender a respetar a la familia». Mi madre asintió. «Estoy de acuerdo». Fue la noche más larga de mi vida, con mi madre sentada en una silla en el rincón de la habitación, observando. Ramón hizo lo que siempre hacía, pero peor, mucho peor. Como si quisiera probar algo, como si quisiera quebrarme de una vez. Y durante todo el tiempo tuve que mirar el rostro impasible de mi propia madre, que no movía un músculo para ayudarme. Cuando finalmente terminó y salieron de la habitación, me quedé acostada mirando al techo, sin lágrimas, sin nada. Un vacío enorme se había apoderado de mí. Algo dentro de mí se había roto aquella noche. No mi fuerza, sino mi esperanza de que algún día alguien me salvaría. Entendí que si quería salir de aquel infierno, tendría que hacerlo sola. A la mañana siguiente, mi madre actuó como si nada hubiera pasado. Sirvió café, habló sobre el tiempo, planeó la comida. El cuaderno estaba encima de la mesa de la cocina, expuesto, como un trofeo enfermo de la victoria de ellos sobre mí. Cuando todos salieron, Ramón para el trabajo, mi madre para llevar a los pequeños a la escuela y Toñito para uno de sus trabajos, tomé el cuaderno. Pensé en quemarlo, en destruir aquella prueba de mi humillación, pero algo me lo impidió. En lugar de eso, me senté a la mesa y comencé a hojear las páginas, releyendo mi propio sufrimiento escrito con letra temblorosa de adolescente. Fue allí, en aquella mesa, con el sol entrando por la ventana de la cocina, que tuve una idea terrible y brillante al mismo tiempo. Si aquel cuaderno había sido usado contra mí, tal vez yo podría usarlo también. No como prueba. Nadie creería de todas formas. Mi madre tenía razón en eso. Pero como inspiración. En el garage, donde Ramón guardaba sus cosas de trabajo, había varias herramientas y productos. Entre ellos, un tubo grande de pegamento industrial, de esos fuertes que él usaba para pequeñas reparaciones en el camión. Un pegamento que, según él mismo decía, pega hasta el alma en su lugar. Tomé el cuaderno y escribí una última entrada, pero esta no era sobre el pasado, era sobre el futuro, sobre cómo haría que aquel hombre pagara por cada noche de terror que me hizo pasar, sobre cómo usaría contra él la propia humillación que tanto le gustaba imponerme. Aquella noche, después de lo que pasó con mi madre y el cuaderno, no pude dormir. Me quedé mirando por la ventana, viendo las estrellas en el cielo de Dolores Hidalgo, pensando que en algún lugar, bajo el mismo cielo, existían personas viviendo vidas normales, sin miedo de dormirse en sus propias camas.
decidí que yo también merecía esa vida. Pasé los 3 días siguientes observando la rutina de Ramón con una atención que nunca había dedicado antes. Noté cómo guardaba ciertas cosas siempre en el mismo lugar, cómo tenía rituales antes de dormir y después de despertar, y principalmente observé dónde guardaba aquellos objetos que usaba en sus visitas nocturnas. En un cajón de la cómoda de la habitación de él y de mi madre había una cajita de madera. Una vez, cuando nadie estaba en casa, tuve el valor de mirar dentro de ella. Era allí donde guardaba aquellas cositas de goma que siempre sacaba del bolsillo antes de... Bueno, ustedes entienden. Él era cuidadoso con eso, al menos. Quizás el único cuidado que tenía. Fue entonces que el plan comenzó a formarse en mi cabeza. No necesitaría armas o venenos. La herramienta de mi liberación ya estaba allí, en el garage, en aquel tubo de pegamento industrial. Un pegamento tan fuerte que, según el propio Ramón, ni agua caliente quita. Tenía que esperar el momento adecuado. Una noche en que mi madre no estuviera en casa, en que pudiera actuar sin interrupciones. La oportunidad surgió más rápido de lo que esperaba. Tía Lupe, hermana de mi madre que vivía en León, tuvo un derrame cerebral. No era grave, pero necesitaba a alguien que la ayudara en los primeros días en casa después del hospital. Mi madre decidió que iría, llevando a Miguelito y a Lupita con ella. Toñito se quedaría para sus trabajos, y yo me quedaría para cuidar la casa. «No te preocupes», Ramón le dijo a mi madre mientras ella hacía la maleta. «Yo cuido a Esperanza». La mirada que intercambiaron dijo todo lo que yo necesitaba saber sobre lo que aquello significaba. El día que mi madre partió, esperé hasta que Toñito saliera para el trabajo y Ramón fuera al taller donde su camión estaba siendo reparado. Con la casa vacía, fui a la habitación de ellos y abrí el cajón. La cajita estaba allí, como siempre. Saqué uno de aquellos paquetitos, solo uno para no levantar sospechas, y lo llevé conmigo hasta el garage. Con el corazón latiendo como un tambor de mariachi, tomé el tubo de pegamento industrial. Leí las instrucciones con cuidado. Peligro. Causa adherencia inmediata y permanente en contacto con la piel. Use guantes de protección. Encontré un par de guantes viejos de jardinería y me los puse. Con mucho cuidado, abrí el paquetito y puse solo algunas gotas del pegamento dentro de él, esparciéndolo bien en los bordes internos. Después, lo sellé nuevamente, exactamente como estaba antes. Lo coloqué de vuelta en la cajita, en el exacto mismo lugar donde estaba. El resto del día pasó en un borrón de ansiedad y miedo. ¿Y si él lo descubría antes? ¿Y si no funcionaba? ¿Y si funcionaba? ¿Qué pasaría después? No tenía respuestas, solo sabía que ya no podía seguir viviendo de esa manera. Toñito volvió primero del trabajo. Preparé la cena para nosotros dos, como siempre hacía. Él notó que yo estaba diferente. «¿Qué pasa, Espe? Tienes una cara extraña». «No es nada», respondí, tratando de parecer normal. «Solo estoy preocupada por la tía Lupe». Pareció creerme, o al menos fingió creerme. Después de la cena, me fui a mi habitación más temprano, diciendo que tenía dolor de cabeza. En realidad, no quería estar cerca cuando Ramón llegara. No sabía si lograría mirarlo sin que mi rostro lo delatara todo. Me acosté en la cama, esperando. Oí cuando Ramón llegó, cuando conversó brevemente con Toñito, cuando se fue a bañar. Cada sonido de la casa parecía amplificado aquella noche. El crujir de las tablas del suelo, el agua corriendo por las tuberías, hasta el viento en las hojas del tejocote allá afuera. Fingí estar dormida cuando él vino a verificar si yo estaba en la habitación. Sentí su mirada sobre mí por largos segundos antes de que cerrara la puerta. Aquella no sería la noche. Estaba cansado. Dijo algo sobre tener que despertar temprano para buscar el camión. Yo tendría que esperar. Los 3 días siguientes fueron de pura tensión. Mi madre llamó para decir que se quedaría más tiempo con la tía, tal vez una semana. Ramón continuaba su rutina normal, saliendo temprano, volviendo tarde. Yo andaba por la casa como un fantasma,
esperando, siempre esperando. Fue en la cuarta noche después de que mi madre partiera que él finalmente vino a mi habitación. Como siempre, tarde en la noche, cuando pensaba que Toñito estaba dormido. Como siempre, me ordenó arrodillarme. Como siempre, abrió la cremallera del pantalón y sacó uno de aquellos paquetitos del bolsillo. Hice lo que me ordenó, arrodillándome en el suelo frío, pero esta vez fue diferente. Esta vez yo sabía lo que vendría, y no era solo el horror de siempre, era mi liberación. No voy a entrar en detalles sobre lo que pasó después. No necesito y no quiero. Solo voy a decir que en el momento en que él se dio cuenta de que algo estaba mal, que algo estaba pegándose donde no debía, ya era demasiado tarde. El pegamento ya había hecho efecto. Primero vino la confusión, después el dolor y entonces el pánico. Intentó soltarse, tirar, arrancar, lo que solo empeoró todo. Los gritos comenzaron bajos, sofocados por el intento de no despertar a nadie. Pero pronto se transformaron en aullidos de dolor y desesperación. Toñito se despertó con el ruido y vino corriendo hasta mi habitación. La escena que encontró debe haberse quedado grabada en su mente para siempre. Su padrastro, parcialmente desnudo, retorciéndose de dolor, pegado a sí mismo de la forma más humillante posible. ¿Qué pasó?, Toñito preguntó, los ojos muy abiertos. Creo que tuvo un accidente, respondí, con una calma que ni yo sabía que tenía. Mejor llamamos a alguien para que ayude. Ramón, entre gritos de dolor, me miró con una mezcla de odio y súplica. No llames a nadie, ayúdame. Pero yo ya estaba tomando el teléfono. En aquella época no existía Cruz Roja todavía. Llamé al único número de emergencia que conocíamos, los bomberos. Emergencia, ¿cuál es su problema?, dijo la voz del otro lado de la línea. Mi padrastro tuvo un accidente, está con algo pegado a él mismo, no logra soltarse, tiene mucho dolor. Hubo una pausa del otro lado. ¿Pegado? ¿Cómo así pegado? Pegamento industrial, respondí. Estaba arreglando algo y ahora está atrapado. El hombre del otro lado de la línea debe haber entendido más de lo que dije, porque después de un momento de silencio, dijo solamente, «Vamos en camino, mantenga la calma». Los minutos que siguieron fueron caóticos. Ramón, acostado en el suelo de mi habitación, retorciéndose de dolor. Toñito, parado en la puerta, alternando entre mirar sorprendido a su padrastro y mirar interrogativamente a mí. Y yo, sentada en la cama, observando todo como si estuviera viendo una película por la televisión. Cuando los bomberos llegaron, las luces del carro iluminaron toda la calle. Vecinos curiosos comenzaron a salir de sus casas para ver qué estaba pasando. El ruido de la sirena despertó a casi toda la manzana. Los bomberos, eran 4 hombres, entraron en la casa con equipo médico. Cuando vieron la situación, hubo un momento de shock, seguido de un profesionalismo que admiro hasta hoy. No se rieron, no hicieron comentarios, solamente evaluaron clínicamente el problema. «Necesitamos llevarlo al hospital», dijo el que parecía ser el jefe. «Esto va a necesitar atención médica especializada». Colocaron a Ramón en una camilla, cubriéndolo lo mejor posible, pero no había cómo esconder completamente la naturaleza del accidente. Mientras lo cargaban afuera, él me miró una última vez. En aquella mirada vi que lo sabía. Sabía que no había sido ningún accidente. ¿Necesita que alguien lo acompañe?, uno de los bomberos preguntó. «Somos solo nosotros 2 en casa», respondí, indicando a Toñito y a mí. «Somos menores de edad. Nuestra madre está de viaje». El bombero asintió. «¿Hay alguien a quien podamos llamar? ¿Algún pariente?» «Está nuestra tía, en León, pero queda lejos, y ella está enferma». «Entiendo». «Bien, vamos a llevarlo al hospital. Ustedes 2 quédense aquí. ¿Hay algún vecino que pueda quedarse con ustedes hasta que resolvamos esto?». Toñito sugirió a doña Consuelo, una señora que vivía al lado y siempre había sido buena con nosotros. Los bomberos fueron hasta allá. Explicaron la situación,
o al menos parte de ella, y doña Consuelo vino a quedarse con nosotros. La ambulancia partió, llevando a Ramón al hospital en León, el único que tendría recursos para lidiar con aquel tipo de emergencia. Nos enteramos después que necesitaron llamar a un médico especialista de Ciudad de México, que tardó horas en llegar. El caso era inédito en la región. Aquella misma noche, sentados en la sala con doña Consuelo, Toñito me preguntó en voz baja: «Fuiste tú, ¿verdad? Lo hiciste a propósito». Lo miré a los ojos. «Él nunca más me va a tocar, Toñito. Nunca más». Mi hermano no dijo nada por un momento. Después solamente asintió. Bien merecido. Por la mañana, la policía vino a nuestra casa. Un accidente tan extraño levantaba sospechas. Me llevaron a la comisaría para hacerme preguntas. Fue allí, sentada en una sala con un comandante y una trabajadora social, que finalmente conté todo. El cuaderno, las noches de terror, la complicidad de mi madre, el plan del pegamento. Al principio, vi incredulidad en sus ojos. Pero a medida que yo hablaba, que describía con detalles que ninguna niña de 15 años debería conocer, la incredulidad fue dando lugar a la indignación y después a la rabia. No contra mí, sino por mí. «¿Por qué no lo contaste antes?», la trabajadora social preguntó, sosteniendo mi mano. «Él amenazaba con hacer lo mismo con mi hermana», respondí. Y cuando intenté contárselo a mi madre, no me creyó, o fingió no creer. La mujer apretó mi mano con más fuerza. «Ahora estás segura. Él no volverá a tocarte». El comandante, un hombre ya de cierta edad, se quedó en silencio por mucho tiempo después de que terminé mi relato. Finalmente dijo: «Sabes que lo que hiciste fue peligroso, ¿verdad? Podría haber salido muy mal». «Lo sé», respondí, «pero ya estaba saliendo muy mal desde hace años». Asintió como si entendiera. «Vamos a cuidar que tú y tus hermanos estén seguros. Tu madre está volviendo hoy. Ella también tendrá que responder por muchas cosas». Cuando mi madre volvió de León con Lupita y Miguelito, ya encontró la casa llena de policías y trabajadores sociales. Su cara al entrar y ver a toda esa gente fue algo que nunca olvidaré. Primero el shock, después la confusión, y finalmente el miedo cuando se dio cuenta de que su castillo de mentiras se había derrumbado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, sosteniendo la mano de Miguelito con fuerza. Fue el comandante Navarro quien respondió: «Señora Socorro, necesitamos hablar sobre su hija Esperanza y su marido Ramón». La llevaron a una sala separada, mientras una trabajadora social, doña Carmen, se quedó con nosotros en la cocina. Era una mujer de mediana edad, con ojos bondadosos y manos que parecían haber sostenido muchas otras manos temblorosas como las mías. «Ahora están seguros», nos aseguró, sirviendo un vaso de agua para cada uno. «Nadie va a lastimarlos». Lupita, con sus 12 años, no entendía bien lo que estaba pasando. Miguelito, entonces, con apenas 10, menos aún. Solo Toñito, sentado a mi lado, sabía la verdad. Tomó mi mano por debajo de la mesa y la apretó, un gesto silencioso de apoyo que valía más que 1000 palabras. Los gritos de mi madre comenzaron algunos minutos después. «¡Mentira! Ella está mintiendo. Mi marido nunca haría eso». Lupita comenzó a llorar, asustada por los gritos. Doña Carmen la abrazó, tratando de calmarla. «Está todo bien, querida. Son solo adultos conversando. A veces los adultos hablan alto cuando el asunto es difícil». Pero no era solo hablar alto. Mi madre estaba desesperada viendo su mundo desmoronarse. Cuando finalmente salió de la sala, tenía el rostro rojo e hinchado de llorar. Me miró con una mezcla de rabia y algo más, algo que parecía casi arrepentimiento. «¿Por qué, Esperanza? ¿Por qué hiciste esto a nuestra familia?». Antes de que pudiera responder, el comandante intervino. «Señora, las evidencias son claras. La declaración de su hija, los informes médicos sobre el estado de su marido, hasta el cuaderno que encontramos en la casa, todo confirma el abuso sistemático». «¿Cuaderno? ¿Qué cuaderno?», preguntó confundida.
El cuaderno donde su hija escribió sobre todo lo que ocurría. Aquel mismo que usted mostró a su marido para humillarla. Su rostro palideció. Yo no... Fue ahí que entendí. Ella nunca había leído el cuaderno. Lo había encontrado, sí, pero solo mostrado a Ramón sin realmente leer el contenido. Tal vez por miedo de confirmar lo que en el fondo ya sabía, tal vez por cobardía. Eso explicaba por qué no parecía preparada para las acusaciones ahora. En los días que siguieron, nuestra vida dio un vuelco completo. Ramón continuaba en el hospital, pero bajo custodia policial. El accidente había causado daños serios que exigieron cirugía. El médico que vino de Ciudad de México logró despegarlo sin daños permanentes, pero la humillación pública ya estaba hecha. La historia del hombre que se pegó a sí mismo corrió por el pueblo como fuego en paja seca. Mi madre fue acusada de negligencia y complicidad, aún continuando a negar que supiera algo. Nosotros 4, yo, Toñito, Lupita y Miguelito, fuimos temporalmente enviados a la casa de mi abuela paterna, doña Celestina, que vivía en un pueblito llamado Abasolo, a unos 80 kilómetros de Dolores Hidalgo. Abuela Celestina era una mujer fuerte que había criado a 6 hijos prácticamente sola después de que mi abuelo muriera joven. Ella nos recibió con los brazos abiertos, especialmente a mí. «Mi nietecita valiente», decía, acariciando mi cabello. «Hiciste lo que necesitabas hacer para defenderte. No tengas vergüenza de eso». Fue ella quien me ayudó a entender que lo que había pasado no era mi culpa, que yo no había provocado nada, como Ramón siempre decía, que yo era solo una niña que había sido víctima de un monstruo, y ahora estaba libre. El juicio de Ramón ocurrió 6 meses después. Yo tuve que testificar, contar todo de nuevo frente a un juez y otras personas. Fue difícil, pero lo hice. Llevé el cuaderno conmigo. El mismo que había sido usado contra mí, ahora era la principal prueba contra él. Cada palabra que escribí en aquellas páginas, cada noche de terror documentada, sirvió para condenarlo. Recibió 15 años de prisión. Mi madre tuvo un juicio separado. Ella seguía negando que supiera, pero las evidencias contra ella eran fuertes. El testimonio de Toñito sobre cómo actuaba, sobre las noches en que la encontrábamos llorando en la cocina, sobre cómo ignoraba señales obvias. Al final, fue condenada a 3 años, pero consiguió régimen abierto por no tener antecedentes. Nuestra vida en la casa de la abuela Celestina fue un nuevo comienzo. Por primera vez en años podía dormir sin miedo. Su casa era pequeña, pero acogedora. Tenía un patio con árboles frutales donde pasábamos las tardes. Ella nos inscribió en la escuela local e insistió en que siguiéramos estudiando. El estudio es lo único que nadie puede quitarles, decía. Y tenía razón. Yo tenía 16 años en esa época y estaba 2 años atrasada en la escuela por causa de todo el trauma que había pasado. Pero con el apoyo de la abuela Celestina y de los maestros de la nueva escuela, logré recuperarme. Comencé a sacar buenas calificaciones de nuevo, principalmente en español y literatura. Escribir, que antes era mi escape, ahora se convertía en mi pasión. La maestra Alicia, de literatura, fue quien primero notó mi talento. «Esperanza, escribes de una manera que hace que uno sienta las palabras», me dijo un día, después de leer una redacción mía. «¿Has pensado en ser escritora?» Nunca había pensado en eso. En realidad, nunca había pensado mucho en el futuro. Durante años, viví apenas un día a la vez, tratando de sobrevivir. Pero ahora, libre de aquella pesadilla, nuevas posibilidades se abrían. Cuando cumplí 18 años, recibí una noticia que cambió mi vida. Había sido aprobada con beca completa para estudiar letras en la Universidad de Guanajuato. La alegría de la abuela Celestina fue tanta que hizo una cena especial, con derecho a pastel de chocolate y todo. «Ven, mis hijos», les dijo a mis hermanos durante la cena. Esperanza demostró que siempre podemos volver a empezar, no importa cuán dura haya sido la vida. Toñito, que en esa época ya trabajaba como aprendiz en un taller mecánico en Abasolo,
levantó el vaso de refresco en un brindis. Por Espe, la más valiente de todos nosotros. El día que me mudé a Guanajuato, para vivir en una casa de estudiantes cerca de la universidad, lloré abrazada a mi abuela. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud. Ella me había acogido cuando yo estaba quebrada y me había ayudado a juntar los pedazos. «Ve, mi hija», susurró en mi oído. «Ve a construir tu vida. Te mereces toda la felicidad del mundo». La universidad abrió un mundo entero para mí. Conocí personas diferentes, ideas nuevas, descubrí autores que hablaban a mi alma. Me gradué en letras y luego hice especialización en literatura mexicana. Fue durante ese curso que conocí a Pedrito, mi marido desde hace casi 50 años ya. Él era profesor asistente, algunos años mayor que yo, un hombre gentil, de ojos bondadosos y manera tímida. Al principio, yo tenía miedo de cualquier aproximación masculina. Los años de abuso habían dejado marcas profundas. Pero Pedrito fue paciente, respetó mi tiempo, nunca me presionó. Nuestra historia de amor fue como debía ser, construida en respeto mutuo, conversaciones largas, descubrimientos compartidos. Cuando me pidió matrimonio, 2 años después de conocernos, yo ya no tenía dudas. Este era un hombre con quien quería construir una vida. Me casé a los 24 años, en una ceremonia simple en la iglesia de Abasolo, con la abuela Celestina llorando de emoción en la primera fila. Mi madre no fue invitada. Después de cumplir su pena, se había mudado a Chiapas y raramente manteníamos contacto. Mis hermanos siguieron caminos diferentes, pero siempre unidos. Toñito se convirtió en un mecánico respetado en Abasolo. Se casó con la hija del patrón y tuvo 3 hijos. Lupita se formó como maestra y fue a dar clases en una escuela rural cerca de San Miguel de Allende. Miguelito, el menor, fue el que llegó más lejos. Estudió agronomía y hoy trabaja en una multinacional en Ciudad de México. Pedrito y yo decidimos mudarnos a Chiapas en 1985, cuando él recibió una invitación para enseñar en la Universidad Autónoma de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Fue un gran cambio, del centro al sur del país, de la meseta a la selva, pero nos adaptamos y amamos la nueva vida. En 1995, después de 10 años en Tuxtla, decidimos jubilarnos y mudarnos a una ciudad más pequeña y tranquila. Fue así que vinimos a parar a Guanajuato, donde estoy hasta hoy. Pedrito falleció hace 5 años, víctima de un infarto mientras dormía. Fue una partida tranquila, como él merecía. Hoy, a los 73 años, tengo una vida tranquila y bendecida aquí en Guanajuato. Mi casita queda en una calle tranquila, con un patio generoso donde cultivo mis hierbas medicinales y flores. Hay un árbol de tejocote, igual al de mi infancia, que planté cuando me mudé aquí. Tardó años en dar frutos, pero valió la espera. Cada vez que como un tejocote, es como si volviera en el tiempo y fuera de nuevo aquella niña despreocupada, antes de que todo pasara. Mi día comienza tempranito, con el cantar de los pájaros. Me levanto, preparo mi café en el fogón de leña que me empeño en mantener, aunque tengo una estufa de gas nuevecita que mi hijo mayor me regaló. Dicen que soy terca, pero es que el café en fogón de leña tiene otro sabor, ¿verdad? Tiene sabor a memoria buena, a calor de hogar. Después del café, voy a cuidar mis plantitas. Tengo de todo un poco. Menta para té digestivo, romero para sazonar pollo, manzanilla para calmar los nervios, hierbabuena para el corazón. Cada una tiene su rinconcito especial, cada una recibe agua y conversación. Porque la planta es como la gente, le gusta la atención y el cariño. Tengo 3 hijos maravillosos: Javier, que es ingeniero y vive en Ciudad de México; Carmen, maestra como yo fui, que vive aquí mismo en Guanajuato; y el menor, Roberto, que siguió los pasos de su padre y enseña historia en la Universidad de Querétaro. Y 6 nietos que son la luz de mis ojos. 2 ya están en la universidad, imagínense. ¿Cómo vuela el tiempo? Los martes y jueves, como les conté antes, doy clase de bordado en la Asociación de Mujeres. Comenzó como un pasatiempo, pero acabó volviéndose algo importante en la comunidad. Ya enseñé a más de 100 mujeres a lo largo de estos años.
Algunas vienen solo para aprender el punto de cruz, otras para pasar el tiempo, pero muchas, y esto me llena el corazón de alegría, vienen porque necesitan un lugar seguro para conversar. Es que el bordado tiene esa magia. Mientras las manos trabajan, la lengua se suelta y el corazón se abre. Allí, entre hilos coloridos y bastidores, muchos secretos ya fueron contados, muchas lágrimas ya fueron secadas. Y yo, que sé bien lo que es guardar un secreto doloroso, escucho todo sin juzgar. A veces, solo escuchar ya ayuda. En los otros días de la semana recibo visitas de mis nietos, preparo mis dulcecitos, el pastel de elote cremoso es el preferido de los niños, y cuido la casa. Por la tardecita, me gusta sentarme en el portal con una taza de té y mirar el movimiento de la calle. Los niños volviendo de la escuela, los vecinos pasando y saludando, el cartero entregando cartas. Mi casa es simple, pero está llena de amor. Las paredes están decoradas con los bordados que hice a lo largo de los años. Cada uno cuenta una historia. El primero que hice después de mudarme aquí, el que bordé cuando nació mi primer nieto, el más elaborado, que me llevó 6 meses terminar y ganó hasta premio en la feria de artesanía de la ciudad. Mantengo contacto con mis hermanos, claro. Toñito, que ahora todos llaman Antonio, nombre que él hace cuestión de usar, viene a visitarme 2 veces al año, trae a su esposa y a sus hijos. Ya es abuelo también. Lupita vive más lejos, en Veracruz, pero siempre manda cartas y fotos. Miguelito, aún viviendo en Ciudad de México, es el que más llama cada semana, sin falta. Estoy comprobando si la señora no consiguió novio nuevo, bromea. Con mi madre, la historia es diferente. Después de todo lo que pasó, estuvimos muchos años sin hablarnos. Cuando nació mi primer hijo, le mandé una carta con la noticia, pero nunca respondió. Años después, cuando la abuela Celestina falleció, apareció en el velorio. Estaba envejecida, abatida. Intercambiamos pocas palabras. Ella intentó pedir disculpas, a su manera, sin realmente decir las palabras. No sabía qué hacer, Esperanza, fue lo que dijo. Tenía miedo de quedarme sola con ustedes 4. No respondí. No había qué decir. Entendí que ella también fue víctima, a su modo. Víctima del miedo, de la dependencia, de la propia cobardía. Perdoné, en el sentido de no guardar odio, pero nunca más tuvimos una relación cercana. Falleció hace unos 10 años, en Tuxtla Gutiérrez, donde vivía con un hermano. Fui al entierro, rendí mis últimos honores e hice las paces con esa parte de mi historia. En cuanto a Ramón, nunca más lo vi después del juicio. Supe que cumplió la pena completa, sin reducción, porque intentó escapar 2 veces. Cuando salió de la prisión, ya era un viejo. Según me contaron, fue a vivir al interior de Veracruz, donde murió algunos años después, solo y olvidado. No siento nada por él, ni odio ni pena. Es como una página vuelta de un libro que no quiero leer más. Los recuerdos de aquellos años difíciles todavía me visitan a veces, principalmente en sueños. Despierto asustada, con el corazón latiendo fuerte, pero luego recuerdo que estoy segura, que aquello quedó en el pasado. Pedrito, cuando estaba vivo, me abrazaba en esos momentos, no decía nada, solo se quedaba allí, sosteniéndome hasta que me calmara. Después de que él partió, aprendí a calmarme sola. Me levanto, preparo un té de manzanilla, miro las estrellas por la ventana, respiro profundo. Aprendí que las heridas pueden cicatrizar, hasta las más profundas. Claro, la cicatriz queda, y a veces duele cuando el tiempo cambia, como dicen los antiguos. Pero el dolor ya no gobierna mi vida. Logré transformarlo en algo diferente, tal vez hasta en fuerza. Esa fuerza me permitió criar a mis hijos sin miedo, enseñándoles sobre respeto, sobre límites, sobre cómo amar de verdad. Pedrito fue un gran compañero en eso, hombre íntegro, paciente, que nunca levantó la voz o la mano a nadie. El tipo de hombre que yo quería que mis hijos se volvieran, y se volvieron. Hoy, cuando veo a mis nietos creciendo, siento una alegría que no sé explicar. Ellos no conocen los detalles de mi historia,
Les conté apenas lo básico, que pasé por dificultades en la infancia, que fui a vivir con su bisabuela. El resto, un día, cuando sean mayores, quizás se los cuente. O tal vez no sea necesario. Lo importante es que están creciendo en hogares seguros, con padres amorosos, sin miedo de dormir por la noche. Cuando miro hacia atrás, veo que mi vida fue como un bordado complejo. De lejos es bonito, con patrones y colores que armonizan. De cerca se pueden ver los nudos, las enmiendas, los puntos que salieron torcidos. Pero es justamente esa combinación lo que hace cada bordado único, ¿no es cierto? Si pudiera dar un consejo a la niña asustada que fui un día, le diría: aguanta firme, porque valdrá la pena. La vida todavía te dará tantas alegrías que compensarán cada lágrima derramada. Y es verdad. Cada risa de mis nietos, cada flor que se abre en mi jardín, cada bordado terminado, cada abrazo sincero de una alumna que se volvió amiga, todo eso son pequeños regalos que la vida me dio para compensar los años difíciles. Aquí en Guanajuato encontré mi rinconcito de paz. La gente me respeta, me llama Doña Espe con cariño. Pocas saben mi historia completa, y está bien así. No me defino por lo que pasé, sino por lo que construí después. Soy la maestra jubilada, la señora de los bordados, la abuela que hace pastel de elote cremoso, la vecina que tiene remedio de hierbas para cualquier problema. Y eso, mis queridos, es la mayor victoria que podría tener. Vivir una vida común, tranquila, sin sobresaltos. Una vida que muchos quizás encuentren aburrida, pero que para mí es un verdadero milagro. Mis queridos, mirando hacia atrás veo que mi fuerza nació justamente donde intentaron quebrarme. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de recomenzar cada día. Aquel cuaderno donde escribía mis dolores acabó siendo mi salvación. El pegamento industrial que usé aquella noche desesperada me enseñó que incluso en las situaciones más difíciles tenemos elección. Mi historia no es sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Mis arrugas son mapas de supervivencia, cada una cuenta una historia de dolor superado. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Si estás pasando por momentos difíciles, debes saber, existe luz al final del túnel. La vida me enseñó que hasta en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que ya no aguantamos más. Si conoces a alguien sufriendo en silencio, extiende tu mano. Busca ayuda, cuéntale a alguien de confianza. Si no puedes hablar, escribe, como hice yo. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces. El abuso deja cicatrices invisibles, pero la recuperación muestra que podemos florecer incluso después de la tormenta. Aprendí que sobrevivir es una forma de resistencia y vivir bien es la mejor venganza. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste que no estás solo, haz ahora tu inscripción y activa la campanita. Comparte con alguien que necesita oír que existe vida después del trauma. Deja en los comentarios la palabra cicatriz para que yo sepa que entendiste el mensaje más importante. Siempre podemos volver a empezar. Hazlo ahora, no esperes ni un minuto más. Así como yo no esperé para cambiar mi historia, tú no necesitas esperar para formar parte de esta cadena de esperanza. Gracias por escucharme. Un abrazo de esta abuelita que aprendió que, aun con las manos temblorosas por la edad, todavía puede tejer los hilos de su propia vida en un bordado lleno de colores y belleza.